Shalom para todos, más una vez estamos acá reunidos en más una conversa informal sobre la parashá del site de Mahon Meir. Estamos acá más una vez con Shmuel Korenblitz. Shmuel, gracias por volver a nosotros para poder más una vez encontrarnos y hablar sobre la parashá. La parashá de la semana es probablemente una de las parashot más impresionantes y más importantes de todas las parashot del Tanaj. Estamos hablando de un caso inédito, único en toda la historia de la humanidad, que es que un pueblo entero, por las cuentas, me creo que hacen las cuentas más de 1 millón de personas presentes y hablando directamente con Dios. Y escuchan las palabras, Anoji Hashem Elokeja, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra del Egipto. Y todas las maravillosas cosas que se encuentran acá, es la base. La historia del Monte Sinai es la base de la mayoría de las religiones de todo el mundo, tanto del islamismo como del catolicismo, y también obviamente de lo comienzo, de donde empezó, que es el judaísmo. Yo quiero hablar de un pasuk muy interesante que creo que envuelve en sí también algo muy fuerte sobre los recibimientos de la Torah. Dice el pasuk en capítulo 19, en Parashat Yitro, pasuk tet, pasuk 9, dice así: Vayomer Hashem el Moshe, dijo Dios para Moshe, Ine anoji ba eleja be'avanan, yo voy a me aparecer delante de usted, en una nube muy espesa se dice, ¿no? Sí, sí. Ba'avur, para que Ishma Ha'am bedabrimah, porque yo quiero que el pueblo escuche cuando yo hablo con usted. Así dice Dios, quiero que me escuchen. Y que en usted también puedan creer para todo el siempre. Moshe trajo las cosas para Dios. Hay acá un pasuk muy interesante. Dice Dios, si yo quiero que en las futuras generaciones la humanidad crea en Moshe de revelación, la única manera que puedo hacerlo es me revelar yo mismo perante todos y hablar con usted perante todos. Así dijo Dios. Y sí, por supuesto, porque la revelación de Dios no era algo particular para Moshe. La revelación... Pero en la parasha anterior estudiamos que yo tuve una revelación. Está escrito que cuando el mar se abrió, está escrito en el Midrash que la menor mujer, la esclava de los judíos más baja, llegó a niveles de nevuá, de sabiduría, de profecía, como Yehezkel ben Buzi, como el profeta Yehezkel. Claro, pero eso es... ¿Qué falta más? Claro, pero hay una diferencia grande entre ver un milagro natural, de que algo sucede y atribuimos ese milagro a que Dios lo hizo, porque ese era un momento justo de necesidad y justo a tiempo, cuando se necesitaba cruzar el mar se abre. Entonces, por eso hay muchos que vieron ahí la presencia de Dios en ese momento. Pero hay una diferencia muy grande cuando ya escuchan directamente la palabra de Dios. Eso es algo muy, muy importante y algo muy raro. Porque antes mencionaste las grandes religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo. Sí. Pero en el Islam la revelación es al profeta Mahoma. En el cristianismo la revelación también es a personas particulares y no a todo un pueblo. Y aquí en el momento de... Pero en la abertura del mar, la revelación no fue delante de todo el pueblo. Sí, todo pero... el pueblo miró a Dios, se abrió el cielo y todos miraron. Todo el pueblo... Todos profetas. Todo no hay un Muhammad, un Mahomé, hay claro, un millón pero de todo Mahomes. El pueblo vieron una acción que sucedió en la naturaleza. No escucharon la palabra de Dios cuando se abre el mar. Lo ven como una acción de Dios y lo señalan incluso. Esto lo hace Dios. Pero hay veces, hay gente que pone todo en duda. Y algo que vemos en forma muy clara, que la mano de Dios estuvo en esto, hay gente que pone en duda, no, esto puede ser casualidad. Incluso hay un libro entero que explica cómo las 10 plagas de Egipto, incluso también cómo el mar se abrió, todo puede ser de acuerdo a la naturaleza. Sí. Entonces a esos hay que contestarles que el milagro es justo el momento que sucede. Pero no es en forma clara e indiscutible la palabra de Dios. Ahí es la acción de Dios. Si Moshe iba a llegar ahora para pero el pueblo... un segundo, Rameir. Entonces, acá, ¿por qué esto sí era tan importante de que la palabra de Dios sea escuchada por todo el pueblo?
porque la Torá iba a ser, que se entregaba en ese momento, y es una Torá eterna. Y una Torá eterna que este pueblo tiene que transmitir de generación en generación. Y cuando algo no es verdadero, o cuando algo no lo escuché yo mismo, no voy a hacer lo imposible para que mi hijo lo continúe. Entonces, todo aquel que estuvo en Sinai y escuchó a Dios, le tuvo que decir a su hijo, yo escuché a Dios. Y el otro a su hijo, yo escuché a Dios. Y yo escuché a Dios. Y yo escuché a Dios. Y por eso era importante que crean en la Torá y crean en Moshe, que entregó todo el resto de la Torá. Porque todos escucharon una parte de Dios. Es más, en el libro de Devarim dice, cuando vas a tener preguntas en el futuro, vas a tener que preguntarte si acaso un pueblo entero escuchó la voz de Dios, como sucedió con tu pueblo. En el Sefer Devarim encontramos que Dios dijo que te procures de un lado del mundo para estar al final del otro lado del mundo. Se pasó algo tan impresionante que un pueblo entero escuchó la voz de Dios. La respuesta es que hasta hoy no hay ninguna otra religión que cuenta esta historia. Exactamente. Y puede ser que ese también es el secreto del pueblo de Israel, que es algo verdadero que no se desvanece. Todos los pueblos que vivían en el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto y que el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel, no queda ni un pueblo que continúe vivo hasta hoy en día de toda la región con sus mismas creencias. Pero si el pueblo, vamos a decir que no había el monte Sinai ahora, vamos a decir que solo el pueblo miró las grandezas de sus milagros que se pasaron en Egipto, después la abertura del mar también, tuvieron una profecía muy fuerte en el mar, de acuerdo con los Midrashim, sintieron la presencia de Dios. No hay más dudas que hay Dios y que Moshe Rabbeinu es el profeta de Dios, como dice los psukim de la parasha anterior. Creyeron ya en Dios y en Moshe. O sea, había una creencia completa ya en Moshe y en Dios. Si al principio ya vieron los milagros, pueden pasar para sus chicos también. Mira, nosotros vimos los milagros y esa es la Torá, que el profeta, que se probó en ser profeta porque nos salvó de lo Egipto, nos sacó nos abrió el mar muerto, también el mar no se abrió por él también. A principio todo eso prueba que es un profeta verdadero. Milagros a principio pueden probar que un profeta es un profeta verdadero. Y por tanto recibimos la Torá de él que me dijo, mira, eso yo recibí de Dios, acá lo aceptan. ¿Por qué el pueblo tiene que escuchar directamente a Dios? ¿Por qué no pueden recibirlo por medio de Moshe, que recibió a Dios y el pueblo ya creía en Moshe? Entonces, si usted cree en Moshe y Moshe cree en Dios, entonces yo creo en Dios también. Lo que pasa es que en esta misma parashá hay un montón de quejas que el pueblo tiene para con Moshe, incluso con todos los milagros. También después se quejaban el que pueblo pueblo duro, después de todo todavía tiene dudas. Un pueblo duro de servir, que es lo que dice Am Ksheoref, y también en estas parashiot. La nuca dura, ¿cómo se dice? Sí, se dice que tiene nuca dura, pero no solo eso, es que en estas parashiot que estamos leyendo, también leemos que se le quejan a Moshe de por qué los trae al desierto a morirse de hambre, y que en Egipto había comida, y después de que se solucione ese problema de que reciben en forma milagrosa comida y el man y también las aves que van a comer, después también se quejan de ahora por qué no hay agua. O sea, los milagros son los milagros, pero este pueblo no le es suficiente con los milagros. Está probado, lo dice en forma muy clara, que se le quejaban a Moshe de por qué los traía a morir al desierto. Cada vez le decían de una manera u otra lo mismo. Entonces se demuestra que para que ellos vayan por un camino específico, con los milagros no todavía es suficiente. Es verdad, lo que usted está diciendo es un Rambam claro. Hay un Rambam muy famoso que dice: Moshe Rabbeinu lo eminu bo mipnei otot she'asa. Moshe Rabbeinu no creyeron en él por medio de los milagros que lo hizo. A pesar que estamos acostumbrados a una historia religiosa del mundo, que cuando viene una persona y hace cosas milagrosas, todos van atrás de él. Viene la Torah y dijo: mira, milagros no son todo, no son nada, son mucho. Pueden probar la existencia de Dios, pueden probar la fuerza de Dios. Hay un Or HaChaim Akadosh que escribe algo muy interesante sobre ese pasuk que yo quiero acrecentar, que puede ser que acrecenta sobre lo que usted hablaste ahora. Y él dijo así: la creencia que se pasó en la abertura del mar fue el siguiente: Vairu Amet Hashem, el pueblo tuvo miedo de Dios, Vayaminu B'Hashem y creyeron en Dios y en Moshe. Quiere decir, creyeron que Dios existe, creyeron que Moshe Rabbeinu es una persona muy bien quista por Dios, muy bien vista por Dios. Por Dios. Es un
como se dice en hebreo, proteccionar, tiene protección de Dios. Todo lo que pide para Dios, hace tfilot, lo pasan, porque pidió que el mar se transforme en sangre, los nilos en sangre se transformó, hizo 10 milagros, todo muy bien. Pero la pregunta que se quedó todavía en la mente de los judíos es, como usted hablase, las dudas que se quedaron es, ok, Moshe Rabbeinu es un profeta, Dios es Dios, 100%, no tengo duda, no había más ateístas en estos casos. Sí. Pero, ¿Moshe Rabbeinu realmente habla con Dios? Eso no está probado todavía. Está probado que hay una relación emocional con Dios. Lo miraron a Dios, tuvieron una profecía para con Dios, que es una sensación muy grande de presencia de Dios. Pero hablar con Dios quiere decir que Dios se revela a una persona y dice, mira, yo quiero que usted hagas 1, 2, 3, 4. Eso es hablar con Dios. Hablar con Dios, todavía el pueblo no creía que Moshe Rabbeinu habló con Dios. Para probar que Moshe Rabbeinu habla con Dios, hay solo una manera de hacerlo. Que el pueblo escuche a Moshe hablando con Dios. Esa es la única manera, no hay otra manera. ¿Cómo se puede probar que Moshe Rabbeinu habla con Dios? Exactamente, porque claro, la Torah nos dice muchas veces que Dios hablaba con Moshe, pero el pueblo no escuchaba eso. ¿Qué? Y ahora, bueno, es el que dan testimonio. Sí, y ahora ese paso que se queda más claro. Está escrito, en usted también van a creer para siempre. Quiere decir creer en usted. Creer no solo en mí ya creen, ya hizo muchos milagros para ellos, pero ahora en la montaña del Sinai van a creer en usted, que usted también hablaste conmigo, porque van a escuchar que yo voy ahora a poner a usted como mi representante en el mundo material para pasar la Torah escrita, las leyes detalladas del pueblo de Israel, la Torah. Eso solo puede ser entregue probando que yo hablo con usted. Está bien, a veces hay un dicho popular que los ojos tienen que ver para creer, ¿no es cierto? Se dice ver para creer. Entonces ahí vieron para creer. El Midrash dice realmente que el pueblo dijo, nuestra intención es mirar a nuestro rey. Si tenemos un rey, queremos verlo, queremos hablar con él. Eso es muy interesante también, que sabes que una vez estaba volviendo de una viaje de España para acá, para Israel, y una mujer me paró en el camino en el avión y me dijo, mira, ¿sos judío? No, sí. Tengo una pregunta, soy cristiana. ¿Por qué ustedes no creen en Jesús? Y yo le dijo, mira, tengo respeto por todas las religiones del mundo. Yo creo que es una base judaica saber respetar a todos en el mundo, muy importante. Pero tengo un problema muy grande en la revelación de lo que trajo Jesús para el mundo. ¿Por qué? Porque al principio, vamos a decir, acá en Israel, quien está acostumbrado acá a estar en el ejército, sabe que cuando se cambia un coronel o un general en ejército, hay que hacer una ceremonia muy grande. Se llama a todos los soldados de la base militar y hacen un banquete muy grande, y comida y bebida, y sobre el nuevo señor militar, el nuevo general, el antiguo general, le dijo, mira, a partir de mañana el coronel Mosés Ben Abraham es el nuevo general de ustedes, que te aceptan con felicidades, todos hacen palma, bienvenido el nuevo general, y así se cambia. No se puede cambiar un general la próxima vez que vas a cambiarlo con otra ceremonia. No se puede la próxima vez que van a cambiar el nuevo general mandar mailing para todos, cartas en el internet y decir, mira, a partir de mañana se cambió el general. Es algo que era inconcebible. Muy buen ejemplo. Sí, una ceremonia que es hecha, hay que hacer la misma fuerza de ceremonia la próxima vez. Una ceremonia que cambió la historia mundial religiosa, que es la revelación directa de Dios para con un pueblo, como traemos acá. Si alguien quiere cambiar algo, una palabra de todo lo que fue dicho, es posible. Arreglamos una nueva ceremonia, que Dios baje más una vez, que traigas un Moshe o un Jesús o quien quiera, que hable con él directamente delante de nosotros. Queremos escuchar que Dios está hablando con él, no que él diga que escuchó de Dios. Yo quiero escuchar que Dios habla con él para tener certeza que eso realmente se pasó. Y ahí se puede pasar para adelante. Mientras no haga una ceremonia tan grande, para mí, yo continúo con la primera ceremonia, no me cambio ceremonias. Bueno, es la respuesta que da el Kuzari, Rabbi Yehuda Leví, en su libro El Kuzari, cuando preguntan cuál es la prueba de la verdad del judaísmo, y él habla, la prueba de la verdad es que un pueblo entero recibió la palabra y que nunca un pueblo iba a transmitir a sus descendientes que recibieron algo cuando no lo habían recibido, sí. Y que el único pueblo que tiene un mensaje así es el pueblo de Israel. Sí, mejor, cierto. Hay más un puntito solo para acrescentar, que es que era importante. Yo estaba en un filme mirando un vídeo de Shiur en internet. Me puló un pop de un vídeo
allá en YouTube varias veces otros vídeos de propaganda que hay allá, me puso un vídeo de la institución mesiánica acá de Israel. Y el tipo habló sobre que lo habré ahora, sobre la troca de ceremonias, trajo esa idea, que por qué no aceptan lo cristianismo, y dijo, no es verdad lo que usted está hablando, lo que ustedes hablan. El judaísmo también está basado en profetas particulares que no tuvieron revelación en frente de todo el pueblo. ¿Quién, por ejemplo? Dijo, mira, Abraham, Dios se reveló solo perante Abraham solo. Para Moshe también, en la primera revelación, cuando estaba con el arbusto, ¿cómo se dice? Árbol, también solo estaba Dios y Moshe Rabbeinu. Y yo me reí para mí mismo, que es impresionante cómo no pueden prestar atención a lo que estamos hablando. Toda la emuná, toda la creencia que tenemos en Abraham, también viene de la revelación del monte Sinai. No, yo no creo en Abraham porque hay una historia de Abraham. Puede haber muchas historias de Abraham. La creencia en Abraham a Ibrí, la creencia en que Moshe escuchó a Dios en el desierto, viene después de la revelación del monte Sinai que estamos hablando, que allá está escrito en la Torá que tuvo la historia de Abraham y de Moshe. De allá viene la revelación. Así que sí, que el monte Sinai le da fuerza a todo el resto de toda la historia Torá. Anterior también. Sí. Nos empezó ahora la creencia de Sí, nosotros. es más, el Rambam, también antes lo citamos, él dice que todas las mitzvot, todos los preceptos que figura que hicieron los abot, los patriarcas, no las cumplimos porque las hicieron los patriarcas, sino las cumplimos porque después fueron entregadas nuevamente a todo el pueblo de Israel. ¿Está cierto? Muy bien. Ok, realmente es un tema que se puede hablar horas y horas porque se puede decir que es el tema que es la base de los nervios religiosos del mundo, me creo, lo que estamos hablando ahora. Pero para nuestro tiempo, para Shabbat, creo que es suficientemente. Los agradezco mucho por la atención, que tenemos todos un recibimiento de la Torah completo, que podemos estudiar la Torah, que podemos sentir la Torah de la misma manera que el pueblo de Israel lo sintió, la aproximación para con Dios en aquel tiempo del recibimiento de la Torah, y que tenemos todos, nosotros y ustedes con sus familias, un Shabbat Shalom, Kol Tuv, Shalom Shalom.